María del Rosario N., acusada de operar para el cártel Jalisco Nueva Generación, buscada por el FBI, sospechosa de haber infiltrado gobiernos municipales, manipulado contratos públicos y facilitado la exportación de fentanilo con sello mexicano. Pero esta no es solo una historia de captura, es la muestra de que el Estado, cuando quiere y puede, actúa. Es la demostración de que el crimen se combate también con inteligencia, no solo con balas, porque, como dijo Harfuch, no fue una captura cualquiera, fue el desenlace de una guerra silenciosa entre inteligencia y crimen. Y esta guerra apenas comienza. Magdalena, Jalisco, 3:46 a.m., 18 de mayo de 2025. En una casa sin cámaras, sin perros guardianes y sin lujos visibles, dormía una de las operadoras más letales del crimen organizado, María del Rosario N., 39 años. Sin antecedentes penales, sin tatuajes, sin redes sociales, pero con más poder que muchos funcionarios públicos. Todo comenzó hace casi 2 décadas. Tepatitlán, 2007. María trabajaba en una notaría de tercera categoría, digitando contratos, sellando actas, cruzando números. Tenía apenas 21 años y un talento innato para detectar errores fiscales. Pero lo que nadie sabía es que esa habilidad no solo llamaría la atención de contadores, sino de criminales de alto nivel. A finales de 2010, conoció a Edgar El Dorado Zárate, operador financiero del CJNG en la región de Los Altos. Y ahí empezó su transformación. No como sicaria, no como amante, sino como estratega silenciosa. En 2012 ya manejaba al menos 12 empresas fachada. En 2015, había diseñado una red de 37 contratos de obra pública simulada en municipios como San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Tonalá. No usaba armas. Usaba hojas de cálculo, códigos SAT y teléfonos encriptados. En 2019, según informes filtrados por la DEA, supervisó personalmente una red de exportación de fentanilo desde Manzanillo a Chicago, pasando por empresas legales de químicos agrícolas en Colima. Ganaba confianza por una razón. Jamás levantaba sospechas. Era discreta, precisa, letal. Pero lo más escalofriante fue su alcance institucional. Se han documentado reuniones en 2021 con al menos 3 alcaldes, un ex senador del PRI y una jueza de distrito en Guadalajara. No eran amenazas, eran negociaciones. Ella ofrecía algo mejor que dinero: contratos, asesoría fiscal, silencio. María no era una víctima ni una infiltrada romántica. Fue la autora intelectual de un modelo criminal basado en la simulación del Estado. El crimen organizado con rostro de burócrata. Y aquí, la reflexión incómoda. ¿Cuántas Marías más están sentadas hoy, revisando contratos públicos desde sus escritorios, mientras envían dolor al mundo disfrazado de progreso? Porque el verdadero poder del crimen no siempre se esconde en los cerros, a veces se firma en oficinas con aire acondicionado. Magdalena, Jalisco. 3:44 de la madrugada. Martes, 21 de mayo de 2025. Las calles estaban sumidas en una calma engañosa, sin patrullas visibles, sin drones sobrevolando, solo silencio y precisión. En ese momento exacto, 23 agentes encubiertos de la FGR, CEMAR y el Grupo de Reacción Inmediata, bajo coordinación directa del secretario Omar García Harfuch, rodeaban la vivienda marcada como Objetivo Alfa 3. Lo que parecía una casa común escondía a una de las operadoras más buscadas por el FBI y la DEA desde 2022. Y esta vez, la captura no se hizo con fuerza bruta, sino con algo mucho más letal: inteligencia. Durante 6 meses, equipos conjuntos de la DEA y la Fiscalía General de la República analizaron más de 11,000 transacciones financieras, geolocalizaciones encriptadas, patrones de movimiento y metadatos extraídos de dispositivos intervenidos en 3 países. Cada dato, cada cruce, cada anomalía fue rastreada y verificada. El punto de quiebre llegó el 10 de mayo, cuando una transferencia bancaria desde una empresa fachada en San Diego coincidió con la ubicación física de María en un pequeño rancho al sur de Magdalena. 3 días después, un dron de vigilancia térmica confirmó su presencia nocturna en la propiedad. Y entonces se activó el protocolo. Sin disparos, sin persecución, solo estrategia. 1 hora antes del operativo, se cortaron las redes celulares en un radio de 4 kilómetros. A las 3:42, los equipos entraron desde 4 puntos de acceso. A las 3:47, María del Rosario N. fue detenida sin oponer resistencia, con 3 celulares, 2 laptops y una memoria USB encriptada. No hubo un solo disparo. Este operativo marca un antes y un después, porque demuestra que el Estado, cuando se decide a actuar con tecnología, coordinación y voluntad, puede derrotar al crimen sin necesidad de violencia. Y aquí nace la lección más poderosa. La nueva guerra contra el crimen no se gana con plomo, se gana con datos. Porque el futuro de la seguridad ya no está solo en los cuarteles, sino en los servidores,
los algoritmos y la capacidad de leer lo que otros no quieren ver. ¿Y tú? ¿Confías en que el Estado sepa usar la inteligencia antes que la fuerza? La historia apenas comienza. 3:47 a.m. Martes 21 de mayo. Mientras era esposada, María del Rosario N. no gritó, no se resistió. Solo dijo una frase: no tienen idea de lo que están tocando. Y tenía razón. La mujer que en apariencia vivía como contadora independiente, con 2 perros labradores y una camioneta gris sin lujos, era en realidad el cerebro logístico del CJNG en 3 niveles: financiero, operativo y político. Su mente no solo ordenaba pagos o firmaba contratos, coordinaba exportaciones de metanfetamina desde Colima, entrada de armas desde Guatemala y circulación de dinero en efectivo por más de 22 municipios mexicanos. Según la investigación conjunta de la DEA y la FGR, entre 2017 y 2024, María diseñó una red de distribución nacional que movía más de 4 toneladas de droga mensuales, empleando estructuras propias de una empresa multinacional. CRM internos, protocolos de cifrado de extremo a extremo, sistemas de geolocalización satelital y, lo más inquietante, una red de operadores legales infiltrados en notarías, ayuntamientos y oficinas estatales. Cada embarque tenía una orden de servicio. Cada escolta tenía una ruta predefinida, puntos de descanso, códigos de silencio y protocolos de contingencia. No improvisaba, ejecutaba. Desde un servidor oculto en Veracruz, controlaba los flujos logísticos con precisión milimétrica, usando software comercial modificado por hackers que, hasta hoy, se desconocen. Pero lo que verdaderamente sacude no es la tecnología que usaba, es la impunidad que le ofrecía el sistema. 5 exfuncionarios municipales validaron contratos con sus empresas. 3 fiscales estatales nunca judicializaron los reportes financieros donde aparecía su nombre. Y un exsubdelegado de la Secretaría de Economía aprobó la creación de 6 compañías pantalla en menos de una semana. ¿Error administrativo o red de protección? Aquí nace la reflexión urgente. La mente más brillante del narco no necesitó un solo disparo. Le bastó un sello oficial. La educación cívica que todos recibimos nos enseña a respetar las leyes. Pero cuando alguien como María del Rosario usa esas mismas leyes para traficar armas, drogas y muerte, entonces el problema no es solo criminal, es estructural. Porque María no operaba en la clandestinidad. Operaba con credenciales fiscales, firmas electrónicas, contadores certificados y contratos avalados por autoridades estatales. Su poder no nacía del miedo, nacía del blindaje legal que la corrupción le ofrecía. Y aquí el mensaje es claro. Mientras no entendamos que el crimen organizado moderno usa computadoras más que fusiles y que se sienta en escritorios más que en campamentos, seguiremos perdiendo una guerra que ya cambió de campo de batalla. Este no es el relato de una narca glamorosa. Es la historia de cómo una mente brillante sin escrúpulos, con acceso a herramientas que usamos todos los días, puede transformar el sistema en su propia arma. Y si el sistema no tiene defensas, ¿qué nos queda a nosotros, como sociedad? Ciudad de México, 7:05 a.m. Miércoles 22 de mayo de 2025. La noticia ya circulaba en todos los medios. María del Rosario N. capturada sin disparos en Jalisco. Pero lo que aún no sabíamos era lo más inquietante. La red que la protegía no estaba compuesta únicamente por criminales, sino por exagentes del propio sistema. En su computadora personal, extraída durante el operativo y analizada por especialistas del CNI y el FBI, se encontró un directorio con 48 nombres codificados. Tras descifrar la tabla, los investigadores confirmaron: 21 eran exfuncionarios mexicanos y 9 eran exagentes norteamericanos, incluidos 3 exelementos de la DEA retirados entre 2017 y 2021. Uno de los nombres más polémicos es James H. Belton, ex jefe de operaciones de campo de la DEA en El Paso, Texas, quien ahora figura como asesor externo en Deltacom Security, una firma privada que provee servicios de ciberseguridad a gobiernos municipales del norte de México. Lo que parecía un proyecto legítimo, terminó siendo, según la investigación, una fachada para brindar inteligencia técnica al CJNG. En territorio nacional, destacan también los nombres de Luis Mendoza Ruiz, exsubdirector de Policía Federal Preventiva, y Sandra León Paredes, exfiscal regional en Baja California. Ambos habrían facilitado bases de datos y desactivado alertas migratorias para los operadores de María del Rosario, a cambio de pagos que rondaban los $15,000 mensuales vía empresas consultoras. Más allá de lo mediático, lo verdaderamente alarmante es el vacío legal que existe cuando un funcionario se jubila o se retira. Hoy en día no hay seguimiento estructurado sobre cómo usan su conocimiento institucional, sus contactos ni sus credenciales. María del Rosario lo sabía y lo aprovechó. Durante 5 años, tejió relaciones con exagentes que ya no respondían ante nadie, pero que sabían perfectamente cómo sortear auditorías, apagar radares y manipular sistemas internos sin dejar huella.
Así es como pudo mover más de 120 millones de dólares en efectivo entre 2020 y 2024, sin un solo decomiso. Aquí, la reflexión trasciende fronteras. ¿Quién protege realmente a la ciudadanía? Si quienes juraron hacerlo, ¿ahora alquilan su experiencia al mejor postor? Este caso revela una grieta estructural en la seguridad binacional. La colaboración México-Estados Unidos en la lucha contra el narco ha sido constante, pero la corrupción post-retiro crea una zona gris donde el crimen encuentra talento listo para venderse. Y eso nos obliga a cuestionar: ¿de qué sirve invertir millones en inteligencia si no controlamos lo que ocurre cuando los guardianes del sistema cuelgan el uniforme? María no compró protección, compró experiencia. Compró los mapas, las claves, las puertas traseras del sistema. Y lo hizo legalmente. Porque hoy, en México y en Estados Unidos, no existe un control real sobre lo que los exagentes hacen con lo que saben. Esta no es una historia más de corrupción, es una advertencia. Porque si no cerramos estos vacíos, el siguiente cerebro del narco podría estar ya entrenándose dentro del sistema mismo. 4:15 a.m., martes 21 de mayo. Mientras María del Rosario N. era escoltada al hangar de la FGR en Guadalajara, un detalle pasaba desapercibido para muchos. No llevaba joyas ostentosas, ni maquillaje cargado, ni ningún signo clásico de la mujer del narco, como suele retratarse en medios y series de ficción. Vestía una blusa blanca sin marca, jeans negros y el cabello recogido con precisión. Nada en su aspecto gritaba peligro, y sin embargo, había construido una red criminal más efectiva que la de muchos hombres armados. Así comienza a revelarse una nueva generación silenciosa dentro del crimen organizado en México. La cara femenina del narco 4. No es aquella que posa en Instagram con fajos de billetes o arma en mano. Es la que se sienta en salas de juntas, que sabe cuándo guardar silencio y cuándo firmar un documento clave. Es la que infiltra con elegancia y controla sin levantar sospechas. Según el expediente del caso, María no trabajaba sola. Formaba parte de lo que autoridades identifican ahora como el Consejo Femenino Logístico del CJNG, una estructura paralela de perfil, bajo compuesta por al menos 5 operadoras estratégicas encargadas de funciones vitales: blanqueo financiero, logística internacional, falsificación de contratos y compra de voluntades políticas. Lo más impactante es que muchas de ellas utilizaban estereotipos de género a su favor. Se hacían pasar por contadoras, asistentes legales, consultoras de desarrollo municipal, usaban ropa discreta, hablaban poco en reuniones públicas, evitaban reuniones sociales del narco. Mientras los hombres eran visibles y buscados, ellas operaban desde la sombra. En el caso específico de María, su trayectoria demuestra cómo el sesgo institucional, tanto de inteligencia como policial, sigue anclado en perfiles masculinos. Durante más de 8 años, las bases de datos de la FGR, la UIF y la Interpol no la marcaban como amenaza. ¿Por qué? Porque no era sicaria, no portaba armas, no estaba tatuada, no aparecía en ningún organigrama clásico de la estructura CJNG. Este error de percepción permitió que María dirigiera más de 117 operaciones de lavado, coordinara el traspaso de cientos de armas desde Texas hasta Michoacán y controlara rutas marítimas desde Ecuador hasta Manzanillo, sin ser detectada. Usaba nombres técnicos, aplicaciones empresariales, VPN de doble rebote y mecanismos de identidad múltiple que solo ahora comienzan a ser rastreados. Y aquí surge la pregunta más dura: ¿estamos preparados para investigar a una criminal que no se parece a lo que esperamos ver? La respuesta, al día de hoy, es no. Los protocolos de investigación, las alertas migratorias, incluso los algoritmos de detección en plataformas financieras, siguen priorizando rasgos asociados a hombres, dejando fuera a mujeres como María. Inteligentes, discretas, letales. Por eso, este caso representa más que una captura. Es un llamado de emergencia para replantear nuestras herramientas de análisis criminal y romper con los sesgos que hoy permiten que el narco femenino crezca sin freno. Porque el crimen organizado ya no se construye solo con violencia. Ahora se administra con hojas de Excel, con contratos legales, con lenguaje técnico y en muchas ocasiones, con el rostro de una mujer que nunca levantaría sospechas. La lección está sobre la mesa. Mientras sigamos buscando al narco en el estereotipo, seguiremos ignorando a quienes realmente mueven los hilos. Y cuando por fin volteamos a mirar, ya es demasiado tarde. 4:53 a.m., martes 21 de mayo de 2025. Los agentes de élite no sabían con certeza lo que encontrarían en el subsuelo del rancho de María del Rosario N. Solo tenían un plano parcial, una sospecha y una orden clara: asegurarlo todo. Lo que descubrieron fue, literalmente, una cápsula tecnológica fuera del alcance del Estado mexicano. Oculto bajo 2.3 metros de concreto reforzado, sellado magnéticamente, apareció un búnker digital con una jaula de Faraday. Una cámara capaz de aislar toda señal electromagnética, diseñada para que ningún radar, dron, satélite o software pudiera interceptar las comunicaciones.
Estaban frente a el cerebro cibernético del CJNG, una infraestructura que parecía sacada de una película de espionaje, pero que operaba en suelo mexicano y en tiempo real. Dentro, 6 servidores interconectados funcionaban con autonomía energética. Baterías de litio de alto rendimiento, respaldadas por paneles solares y un generador silencioso de doble fase. Cada servidor ejecutaba tareas distintas: monitoreo de rutas, análisis de movimientos policiales, administración financiera en blockchain y, lo más alarmante, un sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial que identificaba agentes, vehículos y comportamientos sospechosos en tiempo real. El equipo también encontró una red de drones modificados, con cámaras térmicas, alcance de 8 kilómetros y capacidad de interferencia de señal. Algunos tenían compartimientos para lanzar cargas no letales y sensores programados para enviar alertas codificadas a dispositivos móviles repartidos entre operadores del cártel. Todo estaba automatizado. Si un helicóptero de la Marina se acercaba, el sistema lo detectaba y enviaba una alarma cifrada. Nadie necesitaba estar físicamente presente. Era una defensa remota y eficiente. Pero lo que congeló a los especialistas no fue la tecnología aislada, fue su integración. El sistema ejecutaba simulaciones, cruzaba datos en segundos y reconfiguraba planes logísticos de forma autónoma. Estaban ante una versión criminal de un centro de mando militar, con mapas 3D, historial de operaciones y una interfaz, que según los peritos, fue desarrollada por programadores con entrenamiento avanzado en ciberdefensa. También se encontraron registros financieros encriptados con algoritmos SHA-256, utilizados comúnmente en plataformas de criptomonedas. Los pagos se rastrearon hasta cuentas en Emiratos Árabes, Panamá y Luxemburgo. La estructura entera no respondía a un patrón local. Era internacional, móvil, sofisticada, y aquí aparece la pregunta más crítica. ¿Cuántos centros como este operan ahora mismo en otros estados, sin que nadie lo sepa? Mientras muchos aún piensan que el crimen se combate con armas largas y retenes, el CJNG ya opera con firewalls, IA, drones y arquitectura en la nube. La guerra ha cambiado. Y el Estado mexicano no puede seguir actuando con estrategias del siglo pasado. La captura de María del Rosario reveló un punto ciego brutal. México no está preparado tecnológicamente para enfrentar al crimen digital. No hay suficientes expertos. No hay presupuesto suficiente. Y lo más grave, no hay voluntad política sostenida para invertir en ciberinteligencia del siglo XXI. Este centro de comando no es solo evidencia de una operación criminal avanzada. Es una advertencia. Porque mientras seguimos discutiendo cifras de detenciones, la nueva generación de criminales ya no necesita correr, solo necesita conexión. Y si no actuamos ahora, no solo perderemos la guerra, ni siquiera nos daremos cuenta de que ya la hemos perdido.